encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muchas gracias, Jorge. Un amigo de muchos años, Así es, de muchas luchas, así es. de grandes ideales. Y has estado en una labor importante de lo que era, bueno, la Catalina, que era un centro de formación importantísimo, financiado por una fundación alemana, en la cual se capacitaba a los principales o posibles actores políticos en la parte que es importante, que es la gobernanza, ¿verdad? Y la democracia, y la importancia del respeto, de los valores éticos, en fin. Fue una gran labor. Ahora estás manejando la CEDAL, que es, digamos, producto de la Catalina, aunque la Catalina siempre pertenece a la fundación alemana. Jorge, muchas gracias en realidad por la invitación. Me parece que primero el reencuentro es importante, vernos nuevamente es una maravilla, ¿verdad? Y como decís, haber participado en muchas cosas bonitas para tratar de lograr lo mejor para este país, eso a uno lo satisface, y un encuentro de esta naturaleza, no solo por la amistad y el cariño y el aprecio, sino también para rememorar algunas cosas que se hicieron en el pasado que yo creo que hay que retomar para ver hacia el futuro. La Catalina fue, sí, ese centro de formación durante muchos años. Como conversábamos, en el año 68 nace CEDAL, pero ya estaba en su actividad la Catalina con el apoyo de la Fundación Ebert de Alemania. CEDAL participa muy activamente en la administración y como contraparte de la Fundación Ebert en la formación no solo en la formación de dirigentes para Costa Rica, y ahí yo creo que fue lo importante de CEDAL, y por supuesto de la Catalina como centro. Cuando nosotros nacemos, en la situación en América Latina era una situación de los ejércitos en el poder, de los ejércitos que mandaban, de la persecución a los que disentían porque luchaban por la democracia y por los derechos humanos y demás. Y la CEDAL, la Fundación Ebert, hay que reconocerlo también, y por supuesto la Catalina albergaba a muchos de los dirigentes que en ese entonces fueron formándose. Y debo decir que por ahí pasaron muchos presidentes, unos buenos, otros no tan buenos, pero muchos presidentes. Hacía la memoria Carlos Andrés Pérez, Rodrigo Borja, Alan García, y algunos dirigentes que no llegaron a ser presidente de su país, pero dieron grandes luchas. Alberto Fuentes Mohr en Guatemala, los hermanos Reina en aquel tiempo, que lucharon contra las tiranías de la época, fueron formados, capacitados, reencontrados ahí en la Catalina, y básicamente lo que teníamos era cómo hacíamos para formar cuadros políticos que, si asumían gobierno, mantuvieran valores, principios, principalmente en democracia, en respeto a la institucionalidad y por supuesto en la búsqueda de la paz, ¿verdad? Y eso yo creo que la Catalina y CEDAL básicamente permeó en América Latina, permeó, y nosotros queremos seguir permeando. Lo que pasa es que a veces las condiciones van variando y modificándose. Pero sí, efectivamente, ha sido una motivación para continuar con ese esfuerzo que se inició hace años, ya muchos años. Yo recuerdo que invitaban a muchos políticos europeos, básicamente, Así es. a dar conferencias importantes de la democracia, de la importancia de la democracia, del respeto, del diálogo, de la negociación, de los logros que en ese tiempo, y de las luchas contra los autoritarios, contra las dictaduras, contra los ideales un poco de la socialdemocracia, ¿verdad? Y posiblemente también de
de otras corrientes europeas fuertes que creen en la democracia, ¿verdad? Porque ahora esa palabra de la democracia está como muy cuestionada, ¿verdad? No hay no hay mucho respeto, los contrapesos se ven como un estorbo, ¿verdad? Y se ven líderes de que no respetan los derechos humanos y que autorizan y que hacen las cosas sin necesidad de tener una Contraloría, una Asamblea Legislativa, una Corte Suprema de Justicia, una Sala Cuarta, de que muchos dicen, sí, es que realmente duran mucho para resolver los problemas. Sí, pero nadie ha puesto a pensar qué pasaría si no existieran todas esas IAs. Yo te juro que me molestaba a veces la lentitud, pero respeto eso porque por lo menos es un contrapeso también a la corrupción. Claro, Y claro. si hay cierta transparencia, si hay... yo trabajé mucho en el programa para las compras del Estado, que fueran más transparentes. El Estado es un gran comprador, es un gran... y no es el gobierno, es el Estado. Y deberían de haber por lo menos mucha transparencia en eso. Sí, Jorge, yo creo que es importante algo que señalabas. A mí me parece que la democracia como tal se ha venido manoseando mucho, ¿verdad? Porque nosotros la concebíamos en algunos momentos solo como la posibilidad de al menos tener procesos electorales que fueran respetuosos de la voluntad popular, Y limpios, el digamos, Tribunal limpias, Supremo de Elecciones. transparentes y demás, ¿verdad? Yo creo que eso fue parte de las luchas que teníamos en el entorno que nosotros nos desarrollábamos, digo, señalábamos antes de que el ambiente a nivel latinoamericano, yo creo que solamente Costa Rica y tal vez Uruguay, en algunos momentos Uruguay, porque tuvo que retomar la democracia, pero solo Costa Rica era como una islita de democracia, ¿verdad? Y de paz, el resto de América Latina era gobernado por militares, prácticamente. Bueno, formar personas que estén conscientes de la importancia de la democracia, pese a lo que señalas en cuanto a que sí, si nosotros somos respetuosos de un procedimiento, posiblemente alguien que no es respetuoso haga más fácil algunas cosas, pero sin respetar esos procedimientos. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos hoy en día? Que se han utilizado instituciones de la democracia para consolidar autoritarismos. Y aquí cito tres ejemplos que son clarísimos, ¿verdad? Uno es el de Nicaragua, ¿verdad? Es decir, ahí supuestamente hacen elecciones, hay parlamento y toda la cosa, ¿verdad? Hay poder judicial, todo sometido a una pareja. Autoridad, A una una pareja. autoridad, a una pareja. Calcado en Venezuela, exactamente igual. Y lo que pasó recientemente en cuanto a las elecciones fue Una burla mundial. una burla y además se desenmascaró el régimen de Maduro. Es decir, es lo mismo que sucede en Nicaragua trasladado allá a Venezuela. Miren, aquí hay un parlamento, aquí hay un poder judicial, aquí hay un tribunal de elecciones y demás, pero estos responden a lo que digan dos o tres que están ahí en el poder. Y por supuesto el ejemplo viejo que yo creo que es la escuela para los demás, y es Cuba, ¿verdad? Es decir, ahí hay una triada que los nicaragüenses, el gobierno de Nicaragua, los Ortega, Ortega, aprende de los cubanos y por supuesto los múltiples asesores que tiene allá Venezuela son cubanos y los que mandan allá son cubanos. Entonces, claro, pero todos hacen procesos electorales, todos tienen asamblea, todos tienen tribunal supremo de elecciones, todos tienen poder judicial. Entonces, y todos tienen ejército. Y todos tienen ejército. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Jorge? Que el sentido real de la democracia se ha venido manipulando para consolidar a estos que dicen, hicimos elecciones, pero no respetan las elecciones, ¿no? Tenemos parlamento, pero si estos me molestan, les quito la nacionalidad, como sucedió en Nicaragua, ¿verdad? Nosotros recibimos acá
con buenos amigos que estaban en el Parlamento nicaragüense, en la Asamblea nicaragüense, y los hemos tenido aquí como compañeros ya de causa, porque no solamente los expulsaron, les eliminaron la nacionalidad, y todas las luchas que daban allá se han trasladado al exterior, en donde prácticamente lo que hacen es tener una vocería, digamos, digital o virtual, ¿verdad? Entonces, claro, si nosotros no educamos en democracia, difícilmente vamos a tener buenos demócratas gobernando, ¿verdad? Y aquí no es uno u otro país, es decir, eso es una cultura, ¿verdad? Es una cultura. Si pero cultura que se ha perdido mucho, ¿no? que se ha perdido, claro. O sea, ya no hay, no hay educación cívica. Ya no hay. O sea, nadie defiende a... O sea, la democracia la estamos dejando sola. O sea, los que llegan al poder quieren ejecutar un montón de cosas, y está bien, pero tienen que respetar los principios de transparencia, ¿verdad? Claro. Porque la transparencia nos lleva, y el respeto también a los medios de comunicación. Claro. Es impresionante que inmediatamente lo que hacen es cortarle las alas a todos los medios de comunicación. Así es. O desacreditarlos, o quitarles apoyos, o ver si tienen licencias y ver si se le van a vencer para comenzar a presionarlos. Así es. Pero los medios de comunicación son claves, ¿verdad? Así es. Eso es parte de nuestra democracia. Y el Parlamento, ni hablar, ¿verdad? Sí. Aun con los defectos que quieras. O sea, yo estoy de acuerdo de que hay que ver cómo se agiliza para que puedan, para que el gobierno tenga capacidad de gobernar. Muchas veces muchas veces el enfrentamiento ha sido ya casi personal entre este y este. Yo creo que hay que acabar con eso. Hay que acabarlo. Sí, hay que acabarlo. Hay que negociar, hay que aprender a buscar consensos, si hay consensos. Si no, pues buscar un acuerdo mayoritario. Eso que acabas de decir a mí me parece que es fundamental si uno tiene formación demócrata. Es decir, si yo no puedo hacer algo a la fuerza, porque no la puedo hacer, has hablado de transparencia, uno de los aspectos más cuestionados a nivel mundial, pero aquí en América Latina, en cuanto a los gobiernos, es el tema de la corrupción y el tema de la transparencia. Ahí ocupada los primeros lugares. Se ha ido perdiendo eso y asume otro tema que es el de la seguridad. Pero nosotros tenemos que formar para poder buscar convergencias, para poder buscar acuerdos, para poder negociar, no para poder imponer. Porque se puede durar mucho más tiempo en esa confrontación que uno observa regularmente, y no es una cosa solo de Costa Rica, ¿verdad? Que estás observando en muchas partes del mundo, es la confrontación, la falta de diálogo, la falta de negociación, la falta de buscar acuerdos. Si no se hace eso, no caminan las cosas, y yo creo que aquí en Costa Rica estamos pasando sobre eso. Es decir, eso está... de parte del Ejecutivo hay insultos a la Asamblea y por supuesto que se devuelven, porque es una falta de respeto increíble lo que se da. El lenguaje, Jorge, el lenguaje que se está utilizando, los discursos, llamémoslos incluso los discursos de odio que se están transmitiendo, eso no puede existir en una sociedad que quiere buscar cosas que tiene que estar mejores. unida. Con todos los problemas que tenemos, hay que buscar la unión. Por supuesto. Eso es lo básico. Por supuesto, así debe ser. Ese me parece que es de las primeras cosas ahorita que nosotros debemos buscar acuerdos. ¿Cómo ponernos de acuerdo? El primer acuerdo es cómo nos ponemos de acuerdo en... Y aprender a ceder, ¿sí? Porque es que o sea, si uno negocia, tiene que aprender a dar algo a cambio, no hacer todo lo que uno quiere. Así es, ¿ya? así es. Pero pareciera que, bueno, yo pienso así, y si el que no está de acuerdo, pues se va. Así es. Y así eso eso no es una negociación.
así es. Esto nos debe llevar a que la situación que tenemos, no sé si será posible, ¿verdad? Porque a veces ya los enfrentamientos uno ve que son tan dramáticos, pero si no logramos esos acuerdos, ningún tema va a avanzar, don Jorge, ningún tema va a avanzar si no logramos acuerdos en donde necesitamos, y nos necesitamos todos. Si nosotros tenemos 3, 4 poderes, necesitamos a todos juntos. El tema que señalas de la prensa, puede ser que uno no esté de acuerdo con algunas cosas de la prensa, pero es fundamental. En una sociedad democrática, la prensa es importante. Importantísimo. Que digan algo que no estoy yo feliz. Exactamente, pero es la prensa, hay que respetar esa yo parte. Yo quisiera que todos los editoriales estuvieran a favor mío, claro, pero no siempre va a ser eso. Así es. Y la cantidad de medios de comunicación es importante. Lo que pasa es que ahora son las redes. Sí. Y las redes están llenas de posverdad. Así es. Y uno no sabe qué es cierto y qué no es cierto. Así es. Y la juventud todo el tiempo está viendo el teléfono celular y las redes son todo, hasta para gente muy, muy joven, o sea, y se han perdido los debates importantes, ¿verdad? Yo recuerdo gente como Mario Echandi, como, ¿qué te puedo decir? Un Villanueva, bueno, no hablemos de Fernando Gold y toda la gente de antes, que eran, de verdad, la asamblea, habían debates, y se discutía, y se llegaba a acuerdos, se trataba de ser lo mejor, ¿no? Pero no era fácil, ¿verdad? No era fácil, pero se lograban, porque yo tuve la experiencia de estar en la asamblea. ¿Tú tuviste una experiencia en la asamblea? Con Luis Alberto Monge. Con Luis Alberto Monge. Y otro que era excelente era Danilo Jiménez. Danilo estaba... a la par de Luis Alberto. En esa asamblea, nada más te digo que la importancia, que las diferencias, aún con diferencias podemos lograr acuerdos. Una asamblea como esa, en donde estaba una figura como Arnoldo Ferretto, que en paz descanse, ¿eh? Del otro extremo, allá, el Partido Comunista. El otro lado, don Guillermo Malabasi, al otro extremo, totalmente diferente, ¿verdad? Y habían otros más, don Sergio Erigardón, que representaba el Partido de los Trabajadores en un momento, don Álvaro Montero Mejía, que era el Partido de la Hormiga en un momento, el Partido Socialista y demás. Todos con posiciones propias que se defendían ahí, se debatían, pero se lograban acuerdos. Al final de cuentas, para efectos de país, que era importante buscar acuerdos, y se lograban acuerdos, pese a que teníamos una variedad muy grande de posiciones, claro. Teníamos una mayoría importante. Teníamos una mayoría importante, pero siempre la negociábamos. Joder. Pero siempre se negociaba, porque vos sabes que uno puede, en el Congreso, hay un montón de trucos. Claro. Digamos, no trucos, pero sí de formas de lograr paralizar o sabotear, ponerle así. Así es. Cualquier iniciativa, así es. Si no lograbas un acuerdo. Así es. Le metían un montón de emociones ahí, un proyecto, y eso se paró. Ahí llegó así es. un diputado. Así es. Entonces, imagínate la capacidad que tenía que tener el ministro de la Presidencia, en ese caso, Danilo Jiménez, que era es un excelente negociador. Estratega impresionante. Excelente. Han habido muy buenos. A mí me tocó estar en las cámaras de la industria en el tiempo de Danilo Jiménez y hice una gran amistad con él, pero si teníamos un desacuerdo, digamos, de las posiciones del presidente de Luis Alberto, buscábamos cómo apoyar al gobierno. Nunca hubo una falta de respeto, siempre fue una muy cordial apoyo, y si teníamos que ir a la casa presidencial,
nos sentábamos nos sentíamos como en la casa. Y teníamos esa gran oportunidad de hacer grandes cambios, ¿verdad? A mí me tocó enfrentarme en muchas cosas, okay. No en todo coincidíamos, ¿verdad? Y me acuerdo que fue una lucha dura, que fue el cierre de Codesa, ¿verdad? Ajá, Que era de la criatura de liberación, ¿verdad? claro. Y también de algunas posiciones de liberación que no eran las mejores, ¿verdad? Pero nunca yo he visto una persona con esa capacidad de negociación, tal vez Rolando Laclé y otros que... Sí. Bueno, y también Rodrigo Guayas. Ese ministro de la presidencia era clave, Así porque es. era el gran negociador. Es correcto. Ahora con el TLC en Costa Rica, se negoció muchas cosas. Así es. Si no se pudo lograr el acuerdo, porque era casi imposible por la cantidad de leyes que había que aprobar, y ahí nos fuimos a un referéndum, ¿verdad? Pero con una estrategia y con una posición y con una visión importante que todos coincidíamos, ¿verdad? Bueno, no todos, porque fue una Sí, fue un 50 y 50, sí, pongámosle así, exacto. Pero yo me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado avanzar. Ahora hay un problema social complicado, con una división muy complicada también, con problemas con la educación serios, y nadie quiere. ¿Cómo es posible que una ministra no presente el programa? Ya cuando lo presentará ya prácticamente se está yendo, ¿va? Pero bueno, es que esa capacidad de diálogo es lo más importante. Sí, sin duda. No, sin duda. Yo creo que no sé cuánto tendremos que invertir para tratar de convencer a futuros gobernantes, no digo solo de poder ejecutivo, de presidencia, sino a quienes ejerzan gobierno, a que hemos entrado en una etapa en el país en donde el tender puentes se constituye vital para el gobierno, para gobiernos, para gobernar. Es una nueva forma de hacer política y tenemos que acostumbrarnos a eso. Yo no sé si eso será ya el preámbulo de lo que podría ser hacia futuro. Es un debate que se ha generado en el pasado y yo creo que se está retomando, gobiernos parlamentarios en lugar de gobiernos presidencialistas, que permite entonces que muchas de las cosas que se resuelvan a nivel que sean propias del Ejecutivo se discutan ahí también en la Asamblea y haya un gobierno parlamentario. Es un debate que hay que tenerlo en cuenta y que tal vez ya la sociedad costarricense nos está demandando un poco en esa línea de hacer cosas a nivel Hay cambios constitucional, estructurales ¿verdad? todavía pendientes muy grandes. Sí. La democracia hay que fortalecerla, pero hay que hacerla funcional también, ¿verdad? Porque Correcto. hemos creado 300 instituciones. Correcto. Hay un montón de instituciones que realmente se duplican, que tienen costos muy altos, privilegios que no deben de existir, ¿verdad? Tanto privados como públicos, ¿verdad? Claro, Jorge. Es que yo creo que hay muchas instituciones que se constituyeron, que son de una época, ya no son vigentes, incluso Ya no, estamos en este tipo. ya han cambiado, Una revolución tecnológica impresionante, ¿verdad? la sociedad ha cambiado totalmente. Y además hay algunas que se crearon, qué sé yo, para atender un problema específico, y ya el problema terminó y sigue la institución ahí funcionando. Entonces, yo creo que nos obliga a tener, un reposo, y repaso, ¿verdad? De lo que tenemos, de revisar, de ponernos de acuerdo. Ahora sí, eliminemos esto y esto, hagamos los cambios que hay que hacer. Creo que estamos todavía a tiempo para tomar decisiones.
Sí, pero para tomar decisiones se necesita sentarse y dialogar. Así. No hay otra. Sin Y duda. respetar. Sin duda, sin duda. Un diálogo sin respeto no Sin camina. duda, así debe ser. Así debe ser. Eso es Y pa- CEDAW debe jugar un papel importante y hay que volver a aquellos encuentros en la Catalina donde se traía gente a dar experiencia de lo que les había pasado, de lo que vivieron en Europa, que vivían en América Latina. Yo recuerdo mucho, bueno, Carlos Andrés era un tipo muy Sí, sí, sí. inteligente. Sí. Gobernante, no sé. Fue casi los últimos demócratas, ¿verdad? Sí, en sí, Venezuela, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Prácticamente. Sí. Pero bueno, desgraciadamente pero en términos, digamos, de su gran capacidad de visión y de respeto a la democracia era importante. Lo que pasa es que la corrupción y la ética eso tienen es. que ser número uno. Eso ¿va? es. Eso es. No se vale. Así es. Así es. No, eso de dar cosas a dedo, no. Eso no es para. Eso es eso lleva luego a una descomposición de la sociedad muy Sí, seria. sí, es que no puede estar divorciada la gestión de gobierno a la actuación de manera transparente, cristalina y ajena a todo vicio de corrupción. De parte de algunos presidentes que eran buenos desde el punto de vista de visión de gobierno, se contaminaron demasiado con temas de corrupción. Por el poder, el Por poder descompone. el poder. Entonces, No hay en ningún lado el poder y siempre tiene esa tentación de. así es, así es, así es. Por eso tienen que haber todos los mecanismos necesarios para controlar los desvíos que se pueden dar desde las gestiones de gobierno. Pero eso es una formación, Jorge. Uno lo vive en otras sociedades que en realidad no necesitan que se ponga el semáforo en rojo para saber que mientras están en el espacio de los vehículos tienen que esperar para pasar la calle, ¿verdad? No, eso es formación. Uno se forma en eso, las sociedades se forman en eso. Bueno, Eh, y además se trae ya desde la escuela. O sea, yo me exacto, acuerdo de exacto. los gobiernos estudiantiles y los programas y los debates y el respeto. Así es. Eso es cómo nos vamos formando nosotros desde jóvenes, chiquitos. Si eso lo eliminas de los programas de educación en la escuela y el colegio, Ve, ¿qué gobernantes vamos a tener hacia el futuro? No puede ser eso. Bueno, Carlos, ha sido un honor y un verdadero placer volverte a ver Igual, y Jorge. seguirte en el programa. Estás invitado. Igual, Jorge, muchísimas gracias más bien y este debate es permanente, hay que tenerlo y yo te felicito porque me parece que es una semilla. Lo decía don Luis Alberto Monge, la democracia es como una planta, hay que estarle regando todos los días. Si no se riega, se marchita. Y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Bueno.